Bueno, vamos a empezar el libro de Hechos y como ustedes saben, cada vez que vamos a empezar un libro nuevo, tenemos la introducción al libro. En ello conocemos la mayor parte de datos importantes que nos van a ayudar a entender qué es lo que hay en este libro. Pero para empezar a hablar sobre el libro, tenemos que hablar sobre el escritor del libro. Tenemos que hablar y conocer a aquella persona que lo escribió. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la mayor parte de libros que hemos estudiado hasta ahorita, siempre conocemos bastante al escritor del libro. Y yo no sé incluso si se acordarán la introducción al profeta menor de Sofonías, toda la historia que leímos. Y yo no sé si se acordarán a los dos reyes que tenemos aquí, del drama que hicimos sobre los reyes. Conocimos bastante. Por eso hoy vamos a estudiar también sobre el escritor del libro de los Hechos. Hay una buena parte de personas que dicen de que el libro de Hechos no tiene autor. De que como no reclama autoría al inicio, o sea, no dice yo, Lucas, entonces realmente no se sabe quién es el escritor. Yo difiero con esas personas que piensan así porque no han estudiado lo suficiente para darse cuenta de lo obvio que está en la Biblia. Como yo voy a contraargumentar a todos aquellos que alguna vez han dicho que no se sabe quién es el escritor del libro de Hechos, tengo que entonces presentar mi argumento delante de ustedes y ustedes decidirán si es válido o no es válido. Tengo que decir, cualquier argumento que esté fuera de la Biblia está invalidado sin siquiera ser presentado. Así que mis argumentos tienen que ser bíblicos. Por ello, vamos a ir hasta Lucas capítulo 1 y vamos a ir al verso 3. ¿Hola? No, es que se me olvidó mi Biblia. ¿Me la puedes sacar? Diego, porfa, está en mi oficina. Gracias, Diego. Lucas capítulo 1, verso 3. ¿Ya lo tenés? Léelo duro. Léelo para todos, duro. Duro. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es Lucas capítulo 1, verso 3. Entonces lo anoté mal. Lucas capítulo 1, ¿dónde dice Teófilo? Sí. Ah, bueno. ¿Alguien tiene Lucas 1:3? ¿Aquí? Dale, duro. Duro. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su sobrino, escribirte las por orden de su excelentísimo Teófilo. Bueno, ¿qué escribió Lucas ahí? Escribió la vida de Jesús después de una investigación. En el libro de Lucas, el escritor inicia diciéndonos, gracias Diego, gracias, te lo agradezco. Inicia diciéndonos, déjame Teófilo enseñarte el resultado de mis investigaciones y déjame contarte la historia de Jesús. ¿Todos pudieron ver eso en ese verso? ¿Sí? Ahora vayamos a Hechos capítulo 1, verso 1. Dice, o escuchen esto, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó a hacer y a enseñar Jesús. Paren ahí. ¿Cuál es el primer tratado? Lucas. Entonces Lucas está diciendo Teófilo,
como ya te conté en el primer tratado todo lo que hizo y todo lo que enseñó Jesús, ahora te voy a contar la historia de todo lo que sucedió después de su muerte y resurrección. Lucas es el volumen 1 del tratado de Lucas, de este escritor. Y Hechos es el volumen 2. Es la parte 2. Entonces, en realidad, estos libros estaban hechos para ser uno solo. Pero se dice que dentro de todas las veces que la Biblia fue ordenada, entre todos los concilios, en algún momento se dividieron para encajar los 4 evangelios en una misma sección. Pero Lucas y Hechos son uno solo. Siguiente contraargumento a todos los que dicen de que no fue Lucas. Los 2 libros están siendo escritos a una sola persona, a una persona en específico. ¿Quién es? Teófilo. Bueno, y mi último contraargumento, que no es bíblico, pero vale la pena mencionarlo porque está apoyado por los estudiosos bíblicos. En aquel tiempo, todas las historias se guardaban en rollos. Entonces, vamos a ver. Es que creo que ser gráfico me va a ayudar bastante. En aquel tiempo todas las cosas se guardaban en rollos, de esta forma. Entonces no habían carpetas, no habían folders, no habían libros, no habían libretas como las conocemos hoy. Por lo tanto, todo se guardaba de esta forma. Así. Los rollos estaban hechos de papiro, que medían exactamente en el tiempo de Jesús y de Lucas 25 pies. Si medían menos de 25 pies, que es más o menos 25 entre 3, es como, ¿qué? 8 fichas, sí, ¿verdad? 7 por 3, 8.3, gracias Pedrito, 8.3 metros. Entonces, en ese tiempo los rollos medían alrededor de 8.3 metros. Si medían más, iba a ser demasiado difícil cargarlos, porque iba a ser demasiado grandes, demasiado pesado, no iba a ser fácil. Y si medían menos, entonces se iba a desaprovechar el espacio. ¿Qué quiere decir con esto? Son muchas las historias que tuvieron que ser puestas en 2 rollos diferentes porque uno solo no bastó. Y adivinen cuáles son esas historias que les pasó eso mismo, que porque no cupo en un rollo, se tuvo que poner en el otro. Lucas y Hechos. Y si ustedes van y comparan la longitud del libro de Lucas versus la longitud del libro de Hechos, se van a dar cuenta que es muy similar. Son casi idénticas. Y entonces, si ustedes habrían de poner esos 2 libros en papiros, fácilmente darían las mismas dimensiones. Creo que hasta este momento he dado mi punto sobre el por qué es Lucas. Y no voy a decirles cuántos están de ustedes de acuerdo o no, porque tampoco es debate esto. Pero sí estamos estudiando la Biblia. ¿Alguien tiene preguntas u opiniones o algo que quieran añadir hasta aquí sobre este primer tema un poco controversial? ¿O una opinión o algo que quieran compartir acerca de esto? Dale, Dani. ¿Quién es Teófilo? Buenísima pregunta, Dani. Bueno, Daniel me estaba leyendo las notas del sermón porque justamente a eso vamos.
Daniel preguntó, ¿quién es Teófilo? Teófilo, hay 3 suposiciones de quién pudo ser. La primera suposición de quién pudo ser Teófilo es que fue un alto funcionario romano. Es que fue un gobernante de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué se supone eso? Porque en Lucas y en Hechos, él se dirige a Teófilo como excelentísimo Teófilo. Y no sé si ustedes han escuchado que tal parece que a los gobernantes les encanta que se les llamen su excelencia. Entonces, igual, en aquel tiempo se les llamaba a los gobernantes o a los altos funcionarios excelentísimo. Esa es la primera suposición. Y esa es la razón por la que Lucas está tratando de explicarle a este funcionario cómo nació el cristianismo y quién era Jesús, para que este funcionario pudiera hacer influencia en otros funcionarios romanos para dejar de perseguir el cristianismo. Segunda suposición, Teófilo parece ser una palabra compuesta por 2, teos y filos. Teos, estudiantes de teología, ¿qué significa? Allá, Dios. Teos significa Dios y filos significa amador o amado. Entonces, uniendo las 2 palabras significaría el amador de Dios. Ahora, ¿por qué un hombre se llamaría el amador de Dios? Bueno, esta es la segunda suposición. Tal parece que Lucas estaba escribiendo esto a muchas personas que amaban a Dios. ¿Cuántos acá amamos a Dios? ¿Pueden levantar su mano? Perfecto. Entonces, eso nos convertiría, según el concepto de Lucas y de Hechos, en un Teófilo, un amador de Dios, o alguien que ama a Dios. Tercera suposición. Se cree que era una persona que creía en Dios y especialmente que había sido el amo de Lucas antes de ser liberado. Pero para guardarle y para protegerle su seguridad, porque los cristianos eran perseguidos en ese entonces, le cambió el nombre a Teófilo. Entonces se cree que era el antiguo amo de Lucas, pero le cambió el nombre para proteger su identidad. Ahora, conversemos, por eso me bajé, para que conversáramos. ¿Cuál les gusta más? Alguien levante la mano y díganme cuál les gusta más, cuál de las suposiciones. Guardo. La segunda, la de que se está refiriendo a un montón de personas que aman a Dios. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? La primera, Dani. ¿Por qué la primera, Dani? Ok, Dani dice que la primera porque estaba escrito como que era para romanos. Ah, para que no mataran a más cristianos, perfecto. Por eso te gusta más, se adecuó un poquito más a la persecución de ese entonces. Ok, perfecto. Una opinión más. A ver, Ale, ¿cuál te gusta más? ¿La cuál? La 2, ¿por qué? Grítame. Buenísimo. Dice Ale que le gusta la 2 porque también es como que si nos sentimos identificados con lo que estamos leyendo. Bueno, les pregunté porque cada uno de nosotros es libre de escoger la que mejor les parezca. Las 3 son suposiciones y ninguna ha logrado ser tan estudiada como la de que Lucas fue el escritor. Antes de seguir,
Están encendidas las luces de aquí, vos. Es que siento medio oscuro aquí. ¿Puedes encender la luz de allá? No, la de ahí donde vos estás, para que... no es nada. Olvídalo. Bueno, entonces, Lucas le escribió a él, a Teófilo. La pregunta es, ¿cómo consiguió Lucas estar desde el momento que Jesús ascendió al cielo hasta el momento en que Pedro, que es el final de Romanos, de Hechos, hasta que Pedro queda en Roma predicando a la gente? ¿Cómo Lucas consiguió estar en tantos lugares? Déjenme contarles esto. ¿Han escuchado sobre el famoso aguijón en la carne del apóstol Pablo? ¿Sí? Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Y hay otro montón de suposiciones. Hay personas que creen que era ciego, hay personas que creen que era patojo, que era enano, que tenía joroba y tantas cosas. Ahora les voy a decir una de las que a mí me gusta más, pero no la puedo decir como verdad bíblica porque no hay mucho sustento como la primera que les dije. Yo creo que Pablo tenía epilepsia. ¿Por qué? En aquel tiempo la epilepsia no era vista como una enfermedad muy mala o como verse de menos, sino que era vista como una enfermedad de gente poderosa. La epilepsia la tuvo, o los que sufrieron de epilepsia, de entre los personajes poderosos que podemos mencionar, escuchen: Julio César, Alejandro Magno, Juana de Arco, Napoleón Bonaparte. Fueron personajes en la historia que sufrieron epilepsia. Y si estamos en el contexto romano, con solo decir que Julio César tuvo epilepsia, ya es para que todos los romanos quisieran tener epilepsia. Por eso es que Pablo no era mal visto por su enfermedad. Pero las personas que sufren de epilepsia tienen una necesidad. Y si ustedes han conocido a alguien, yo les puedo comentar, los que sufren de convulsiones tienen la necesidad de siempre estar cerca de alguien. ¿Por qué? Porque si tienen un ataque y no hay alguien ahí que les pueda ayudar, ¿qué puede pasar, doctores? Se puede ahogar con la lengua y en serio, alguien que tiene epilepsia, ¿qué pasa si le da un ataque de convulsión y está solo? Regularmente están acostumbrados a eso y se tiran de lado, ¿verdad? Para evitar que se trague la lengua. Bueno, en aquel tiempo no tenían toda esa información. Entonces era normal que los que sufrían de epilepsia siempre anduvieran con alguien. Y qué mejor si la persona que andaban con ellos era un doctor. Y adivinen a quién le rogaba Pablo que siempre anduviera en sus viajes con él. Adivinen quién participó en la mayor parte de sus viajes después de Timoteo. ¿Quién fue el que estuvo más tiempo en la cárcel y en sus viajes con Pablo? Adivinen quién fue. Adivinen quién fue de esas pocas personas que los carceleros permitían vivir adentro de la cárcel con Pablo. Por esa razón especial. Lucas. Porque Lucas era un doctor. Y como Lucas era un doctor, entonces podía auxiliar a Pablo cuando sufría sus ataques epilépticos. Entonces, la primera parte ya es obvio. ¿Cómo Lucas pudo escribir el llamamiento y el ministerio de Pablo? Vivió con él. Pasó muchísimos años con él. Pero el libro de Hechos no solo tiene la historia de Pablo, tiene la historia de otros apóstoles. Entonces, ¿cómo fue que las consiguió? Bueno, si este Lucas era el médico personal de Pablo, si este Lucas fue uno de los misioneros más renombrados, escritor de uno de los evangelios,
¿cómo no le iba a costar recopilar la otra información? Tenía acceso a todas las personas importantes. Hablando de lo que tenía acceso, me puse a investigar qué fueron aquellas cosas que Lucas tuvo que buscar o sus fuentes de información. Y en el Evangelio de Hechos vamos a encontrar la historia de 3 iglesias en especial. Vamos a encontrar muchas otras, no solo iglesias, sino que también misiones. Pero 3 iglesias en especial que no debemos de olvidar. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Cesarea y la iglesia en Antioquía. Jerusalén, Cesarea y Antioquía. Aquellos de ustedes que están tomando notas, Jerusalén, capítulo 1, verso 12. Jerusalén. No. Hechos capítulo 1, verso 12. La iglesia de Cesarea, Hechos capítulo 10. Y la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 11. Aquellos de ustedes que están tomando y quieran notas y quieran guardarlo. Hechos 1:12, Jerusalén. Capítulo 10, Cesarea. Capítulo 11-19, Antioquía. Ahora, ¿por qué eran tan importantes esas iglesias? Bueno, la de Jerusalén, porque de ahí salían todos los discípulos. Pero escuchen esto, la de Cesarea fue importante porque fue el puente de Jerusalén al mundo. Escuchen esto, Jerusalén estaba en medio de todos los judíos. La iglesia en Jerusalén está en medio, era la principal, pero la de Cesarea sirvió como puente para ir al mundo. Entonces es algo así como que si nosotros quisiéramos ir a evangelizar a Guatemala y por lo tanto pusiéramos una iglesia, Santa Ana es el que está a la par de Guate, ¿no? ¿Sí? Sí, Santa Ana. Entonces la iglesia de Santa Ana sería la segunda más importante porque nos permite ir a Guate. Y Antioquía fue importante porque ya fue de las primeras gentiles. Y era importante mencionar el nacimiento de las primeras iglesias gentiles. Ahora, ¿qué había en esas iglesias? ¿Cómo pudo Lucas recopilar esa información? Cada una de las iglesias guardaba algo que nosotros legalmente conocemos como actas. Las actas son una especie de... en realidad el nombre directo es bitácora, pero para dejar de usar esos nombres, ¿alguien quiere darme un sinónimo de esos, de actas, bitácoras? ¿Alguien quiere explicármelo eso? A ver, Silvia, sinónimo de actas o bitácora. Eso, registros. Notas de registros, de historias, de lo que sucedía en las iglesias. ¿Por qué? Porque como en aquel entonces no había tantas personas calificadas para enseñar la Biblia, cada vez que llegaba Pedro, que llegaba Juan, que llegaba alguno de los apóstoles, ellos escribían todo lo que sucedía, todo lo que ellos hablaban, para que cuando ellos se iban y no había quien predicase, ¿sabían qué hacían? Repetir y leer lo que ellos habían enseñado. Entonces Lucas obtuvo las actas de esas 3 iglesias y así las pudo poner en orden en su investigación de la historia después de Jesús. En el libro de Lucas también aparece la historia personal y experiencia personal de 4 personas específicas. El apóstol Pedro. ¿Por qué Lucas se dedicó a investigar el ministerio después de la muerte y resurrección de Jesús?
en especial del apóstol Pedro? Porque él fue el líder de la iglesia primitiva. Él fue el que promovió y él fue el que Jesús ocupó para llevar el evangelio en aquel famoso evento que más de 5,000 personas escucharon de Cristo. Él fue el elegido. Entonces, ¿cómo no hablar de él? Sí, escúchenme, pero en serio, escúchenme. 5,000 personas en un solo día aceptando a Cristo. Aquellos de ustedes que alguna vez fueron a los eventos de resurrección, lo más que nosotros pudimos meter en un lugar fueron 3,500 personas. Y se veía increíble. Ahora imagínense, el doble de lo que alguna vez significó resurrección para nuestra iglesia, pero no de asistentes, sino de personas recibiendo a Cristo. Tenemos que saber la historia de Pedro después de la muerte y resurrección de Jesús. La segunda historia que encontramos es de Esteban. ¿Por qué Esteban? Ahí por el capítulo 6 o 5. Porque fue el primer mártir. Jesús muere en el año 33. Esteban en el año 34. Es importante saber. Porque ¿cómo reaccionó la iglesia después de que su creador muere y después de que alguien más muere por creer en su creador? Es importantísimo conocer cómo murió el primer mártir. El tercer personaje importante es Felipe. Antes de Pablo, Felipe fue el primer apóstol que fue directamente hacia alguien gentil, a predicar a alguien que no era judío. ¿Y se acuerdan a dónde quién fue? Donde el etíope. ¿Y dónde queda Etiopía? En África. Entonces, si queríamos describir cómo el evangelio creció, teníamos que explicar cómo fue que el primer etíope creyó en Jesús. Y fue a través de Felipe. Y lo último, la historia de Pablo. Pero ¿para qué decir por qué era importante relatar la historia de Pablo? Bueno, hasta aquí creo que hemos hablado bastante sobre la introducción al libro de los Hechos. Pero es momento de empezar a aplicar esto a nuestra Biblia, a nuestra vida. Y para hacer eso, vamos a ver ahorita el objetivo del libro de los Hechos. ¿Qué es lo importante o cuál es la meta del libro de los Hechos? Para eso vamos a responder lo que Lucas estaba tratando de responder con el libro de los Hechos. ¿Y qué será eso? Ustedes son romanos o ustedes están en ese momento en la historia y escuchan sobre esta nueva secta que cree que un hombre resucitó después de haber sido crucificado con el peor castigo estatal. Y ustedes dicen, ¿y qué es el cristianismo? ¿De qué trata el cristianismo? El libro de los Hechos responde la pregunta, ¿qué es el cristianismo? El libro de Lucas responde la pregunta, ¿quién es Cristo? Y el libro de los Hechos responde, ¿qué es el cristianismo? Entonces hablemos, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo para ustedes? Montalvo, ¿qué es el cristianismo para vos? Grítame. Grítame. Más duro. Los que creemos en Cristo. Para vos el cristianismo es los que creemos en Cristo. Ok, veamos por este lado. Ana, grítame, ¿qué es el cristianismo? ¿Sí?
Somos varios hermanos que creemos en Cristo. Ok. Alison, sabor, ¿verdad? ¿Qué es el cristianismo para vos? Grítame. Así como en clase, cuando hacía relajo. ¿Cómo? Las personas que creen en Dios y lo siguen a Él. Perfecto. Han dado muy buenas opiniones sobre lo que es el cristianismo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definirlo ocupando un recurso. Vamos a hacer un diagrama para definir el cristianismo. Y la primera parte de nuestro diagrama sobre qué es el cristianismo es un movimiento. Es un movimiento, yo no soy bueno para escribir, un movimiento que empezó Jesús, o, ¿quiero ver? Sí, que inició Jesús. Inició Cristo. Eso es Cristo. Es un movimiento que inició Cristo, impulsado por el Espíritu Santo. Impulsado por el Espíritu, aquí dice Espíritu Santo. Y la tercera parte del diagrama es por humanos que Dios escogió. Por humanos que Dios escogió. Entonces, unamos esto. El cristianismo es un movimiento que inició Cristo, impulsado por el Espíritu Santo, por humanos que Dios escogió. Y estas tres cosas nos van a ayudar a unir el diagrama para terminar de explicar qué es el cristianismo según el libro de los Hechos. Para predicar el Evangelio. ¿Por qué era importante este diagrama? Porque no importa cuál de los tres escojan, siempre va a hacer juego con el final. ¿Y cuál es el final? Es un movimiento que inició Cristo para predicar el Evangelio, impulsado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, por humanos que Dios escogió para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es predicar el Evangelio. Exacto. El cristianismo, que es un movimiento que inició Cristo, impulsado por el Espíritu Santo, por humanos que Dios escogió, pero para predicar el Evangelio. Entonces, si yo me digo ser cristiano, pero no predico el Evangelio, ¿qué estoy haciendo? Pero paren ahí. ¿No les parece que tenemos que saber qué es el Evangelio? Porque el cristianismo es todo esto para esto. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, vamos a aprender la definición bíblica sobre lo que es el Evangelio. Porque yo sé que algunos de ustedes saben la definición etimológica de lo que es el Evangelio. Es más, probemos. Quiero ver, Juan, José, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Es muy buena. Cristo vino a dar su vida por nosotros para darnos vida eterna. ¿Qué otras cosas han escuchado que significa Evangelio? A ver, Elmer. Buenas nuevas, exacto. Entonces todos tenemos estas definiciones, pero ahorita vamos a conocer lo que la Biblia dice
¿Qué es evangelio? Vean el verso 8 de capítulo 1 de Hechos. Versos 1-8 es la explicación bíblica de lo que es el evangelio. ¿Qué dice ahí que es el evangelio? Me equivoqué, perdón. No es Hechos 1:8, es Romanos 1:8. Perdonen. Es que vieron que hoy hemos utilizado bastantes versos. No, es el 16. Me equivoqué por 8 versos otra vez. Escuchen esto, lo que dice la Biblia que es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y escuchen esto. Porque es poder de Dios para salvación. Entonces, de ahora en adelante, cuando les pregunten qué es el Evangelio, ¿qué van a decir? Es poder de Dios para salvar. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es un movimiento que inició Cristo para salvar, para dar poder, con poder, para salvar. Entonces, realmente, ¿cuál es la finalidad del cristianismo? Es salvar. ¿Y por qué necesitamos poder? Porque estamos en una lucha continua en la cual estamos buscando salvar a todas las personas que podamos. No para criticar este mundo, no para creernos mejores, no para creer que somos una comunidad elitista de personas superiores, sino para salvar. Eso es lo que deberíamos de hacer y eso es a lo que nos deberíamos de dedicar. Y eso es lo que Lucas nos va a contar en todo el libro de Hechos. Cómo se salvaron personas desde Jerusalén hasta Samaria, Roma, y escuchen esto, hasta lo último de la tierra. Lucas nos va a contar en Hechos cómo llegó la salvación a todos esos lugares. Y como Lucas está explicando qué es el cristianismo, entonces entenderíamos, el cristianismo es salvación. Es poder. Cada vez que ustedes y yo hablamos de Jesús, es poderoso. Yo sé que hay personas en nuestras casas y tenemos amigos que están pasando momentos difíciles. Escúchenme. Ustedes tienen poder. Ustedes cada vez que hablen de Jesús, tienen poder. Ocupémoslo. Y seamos fortalecidos por medio del libro de Hechos. Oremos.